Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal del Polímata Contemporáneo. En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio de una secuencia electroneumática utilizando FluidSim y diagrama escalera. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte, comparte el video y deja algún comentario. Así que, ¡vamos allá! Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es abrir el simulador. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir al simulador, a FluidSim. Como ustedes pueden ver, ya tengo aquí una plantilla preparada con el ejercicio que vamos a resolver. Lo que tenemos es una estampadora o una marcadora de piezas que está compuesta de 3 actuadores. En este caso son 3 cilindros de doble efecto. Como ven ustedes aquí, el cilindro A lo que va a hacer es mover las piezas que están aquí cayendo por gravedad, las coloca en esta posición. Ahí las mantiene sujetas para que B pueda hacer su trabajo, que sería pues estampar o marcar la pieza. Y posteriormente que la pieza está marcada o está... Y posteriormente, ya que la pieza está marcada o está estampada, entonces B se retira, A suelta la pieza y este pistón C lo que hace es expulsar la pieza hacia esta canastilla. Entonces, como también ustedes pueden notar, ya tengo aquí planteado lo que sería la ecuación de movimiento, que sería A más para sacar la pieza de la torre que las deja caer por gravedad, después B más para poder hacer el proceso de estampado o marcado, después B menos para dejar de realizar la marca en la pieza, posteriormente soltamos la pieza con A menos, como lo vemos aquí, y finalmente realizamos C más, C menos para poder arrojar la pieza ya marcada o terminada hacia la canastilla. Entonces, a partir de esa ecuación de movimientos he desarrollado el diagrama espacio-fase que ustedes pueden ver aquí. Tenemos los movimientos A más, B menos, A menos, C más, C menos representados. Y lo que he hecho también es obtener la información del sistema en cada fase. Entonces recordarán que el estado del sistema en cada fase corresponde a los sensores o a los fines de carrera que están activos en cada momento conforme va transcurriendo la actuación de nuestra máquina estampadora. Entonces, bueno, tenemos 6 fases. Aquí podemos ver que en la fase 0 todo está en condiciones iniciales y tenemos activos los sensores A0, B0 y C0. En la fase 1 tenemos A1, B0, C0. En la fase 2, A1, B1, C0 y así consecutivamente. Entonces lo que he hecho aquí es dividir la secuencia en 3 grupos, tal cual como se hace en el método cascada que ya hemos analizado en videos anteriores. Les dejo el video aquí en las tarjetitas para que lo puedan consultar si es que ustedes quieren, y también va a estar abajo en la descripción del video. Entonces hemos dividido la ecuación en 3 grupos. Este sería el grupo 1, compuesto por A más y B más. Grupo 2, compuesto por B menos, A menos, C más. Y el grupo 3, conformado únicamente por el movimiento C menos. Entonces, una vez ya identificado qué señal genera qué movimiento, en un principio S genera A más, posteriormente A1 genera B más, después B1 genera B menos, posteriormente B0 genera A menos, después tenemos que A0 genera C más, después C1 genera C menos, y finalmente, si nosotros queremos que esto trabaje de manera cíclica, C menos tendría que generar nuevamente A más. Entonces, esas señales que ustedes están notando que están aquí encirculadas en fuchsia o en rosita, pues son precisamente las señales que generan cada movimiento. Y aparte he colocado dentro de un cuadrado como de color aqua, espero que se alcance a ver bien, las señales que aparte de hacer un movimiento generan cambio de grupo, que en este caso sería la señal B1 que hace cambio del grupo 1 al 2, sería también la señal C1 que hace cambio del grupo 2 al 3 y C0 que finalmente hace cambio del grupo 3 al 1. Y como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se encuentra el diagrama electroneumático. En esta ocasión y para el ejercicio pues he decidido distribuir las electroválvulas de esta manera.
Para el pistón A vamos a tener una electroválvula biestable y para el pistón B y el pistón C vamos a tener electroválvulas monoestables. Ya sabemos que la característica de estas electroválvulas es que el pilotaje 12 viene siendo un resorte, mientras 14 pues va a estar activado de manera eléctrica y por inducción por una bobina o un solenoide. Entonces, una vez tenemos esto, lo que tenemos que empezar a hacer es construir nuestro diagrama en escalera. Como ustedes pueden ver, también ya tengo aquí abierto el panel de símbolos ladder, que está a su vez en el menú de componentes eléctricos, y vamos a empezar a construir la escalera con la información que nos proporciona el diagrama espacio-fase. Vamos a tener las conexiones eléctricas de 24 y 0 volts respectivamente. Vamos a tomar un botón pulsador y vamos a construir un esquema de autoenclavamiento. Y también, sobre todo, nos vamos a basar en la idea del método cascada o el método paso a paso para la realización de circuitos neumáticos puramente. En este caso vamos a tomar la idea de la división por grupos para tener señales internas de apoyo o señales de memoria que me permitan ir ejecutando la secuencia conforme a mí me interesa. Este método se puede aplicar para cualquier tipo de ejercicio o cualquier secuencia electromagnética que tengamos. Variará a lo mejor la complejidad, pero bueno, la esencia del método se puede aplicar y de ahí ya nada más sería cuestión de ir agregando algunos componentes adicionales, por ejemplo, a lo mejor un timer, contadores, etcétera, etcétera, conforme se vaya haciendo más compleja nuestra programación o conforme más, digamos, requerimientos tengamos en nuestra aplicación. Entonces, en este caso voy a tomar lo que sería la salida como un relé tipo ladder. Voy a colocar un botón contacto normalmente cerrado que vemos aquí para el paro de emergencia o para la señal que va a abrir este peldaño, que va a interrumpir la conexión. Y voy a agregar un contacto normalmente abierto para la señal que va a acompañar la activación de nuestro botón pulsador. Y finalmente un contacto normalmente abierto para poder hacer la retroalimentación o la conexión tipo OR para mi salida. Este de aquí, este relé de aquí va a ser el grupo 1 y lo voy a autoenclavar. Este botón llamémosle Start, haciendo referencia a este S que tenemos aquí, que sea precisamente ese botón de Start, ese botón pulsador que me va a permitir iniciar la secuencia. Entonces el botón S va a generar A+, y va a activar el grupo 1. Sin embargo, sabemos que la señal C0 hace precisamente el cambio del grupo 3 al 1. Entonces S y C0 van a estar trabajando en conjunto para poder realizar la activación del grupo 1. Entonces colocamos C0 en conjunto con el Start para poder activar el grupo 1. Y ya tenemos nuestra estructura de autoenclavamiento. La idea es ir energizando grupo a grupo para posteriormente utilizar esas señales de apoyo y generar la secuencia electroneumática. Para agilizar la construcción del diagrama voy a copiar todo este esquema de autoenclavamiento y voy a ir cambiando los grupos y las etiquetas correspondientes. Entonces, al igual que en los métodos de paso a paso y cascada, nosotros vamos a tener que cuando energizo un grupo, pues lo que tiene que hacer es darle energía a lo que sea que esté conectado a ese grupo. Se tiene que mantener, digamos, energizado a sí mismo y va a desactivar el grupo anterior. Entonces es por eso que en este caso lo que estamos haciendo es que el grupo 2 va a desactivar el grupo 1 y el grupo 3 que vamos a poner abajo de este peldaño pues va a desactivar al grupo 2. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la señal que activa el grupo 2 y esa no es otra más que B1, que ya la teníamos aquí identificada en el diagrama espacio-fase, justamente aquí. Entonces tenemos que B1 va a activar el grupo 2, hace cambio del grupo 1 al 2. Entonces este va a ser B1. Cerramos aquí la escalera, cerramos acá el autoenclavamiento y listo. Nuevamente voy a copiar, voy a pegar esto. Tengo que aquí voy a tener el grupo 3, autoenclavo el grupo 3,
busco la señal que hace cambio de grupo del 2 al 3, que en este caso es C1, aquí lo vemos, lo tenemos identificado, por lo tanto este de aquí va a ser C1, cambio la etiqueta, C1, y listo. Con esto ya tendría concluido lo que sería la construcción de mis grupos o de mis señales auxiliares, ¿no? Memorias internas. Estos grupos tal cual no son una salida física, simplemente son una marca interna, ¿no? Una localidad de memoria donde yo voy a estar guardando un bit, un 0 lógico, un 1 lógico, dependiendo si enciende o apaga, y es lo que me va a permitir después mandar la señal de activación a la salida real, que en este caso pues van a ser los solenoides de las electroválvulas. Para representar esos solenoides pues vamos a tomar este elemento en el diagrama ladder que dice solenoide de válvula. Entonces este es ya mi salida. En este caso tengo 4 solenoides, A+, A-, B+, y C-. Entonces hay que representarlos todos. Tengo A+, B+, A- y C+. Ahí están ya mis solenoides y lo único que nos falta ahora es conectar las señales correspondientes para que se activen. Esto es muy sencillo. Voy a tomar un contacto normalmente abierto para las señales que activan el solenoide y voy a tomar contactos normalmente cerrados para cuando tenga señales que desactiven el solenoide y sean pues el caso de válvulas monoestables. Entonces para el caso de A1 yo veo claramente en el diagrama espacio-fase que A1 se activa cuando está energizado el grupo 1. Entonces por lo tanto aquí pongo grupo 1. Posteriormente se genera B+. B+ se genera con la señal A1. Entonces voy a tomar un contacto normalmente abierto y voy a poner A1. A1 es la señal que genera B+. El siguiente movimiento es B-, y en este caso vemos que es el grupo 2 el que debería generar ese movimiento. Entonces, como ya había comentado, las señales que energizan el solenoide las tomo como contactos normalmente abiertos y las señales que se van a encargar de desenergizar esa bobina o esa salida, pues las voy a poner como normalmente cerradas. Y en este caso tendría que es el grupo 2 el que desenergiza el solenoide de B+. Siguiente movimiento es A-. A- se genera cuando la señal B0 está activada y vemos que está A- dentro del grupo 2. Por lo tanto, esas dos señales tienen que trabajar en conjunto para generar A-. Entonces, hemos dicho que es B0 y el grupo 2. Cuando estas señales ambas estén activas, entonces se generará A-, que es precisamente el solenoide 12 de la electroválvula que comanda la primera cadena de mando, la del cilindro A. Y finalmente tenemos C+. Aquí vemos que C+ se genera con la señal A0. Entonces tenemos que A0 y el grupo 2, porque C+ está en el grupo 2, tienen que estar activas para que se genere C+. Y finalmente, para generar C-, tenemos que desenergizar el solenoide C+, porque no tenemos control sobre el pilotaje 12. Y C- está en el grupo 3. Por lo tanto, el grupo 3 tiene que ser un contacto normalmente cerrado, que va a funcionar a manera de paro o de stop, va a abrir la continuidad que hay en ese peldaño para poder desenergizar este solenoide. Y bueno, para comprobar que esto funciona, pues vamos a iniciar la simulación. Le damos play, vemos que no hay ningún error, ninguna advertencia. Damos start
y se ejecuta la secuencia. A más, B más, B menos, A menos, C más, C menos. Listo. Entonces vemos que funciona efectivamente la secuencia como la hemos planteado. Si yo dejo el botón presionado, emulando que tenemos un botón enclavado, pues la secuencia se repite de manera cíclica. Hasta que yo suelto el botón, entonces termina la activación de la secuencia. Y ya está. Así se realizaría la solución de esta estampadora. Si yo quisiera, por ejemplo, generar un retraso en algún movimiento, yo lo único que tendría que hacer pues sería retrasar la activación o desactivación de alguno de estos solenoides. Para esta aplicación en concreto podría ser útil que B se expulse, permanezca ahí un momento para poder hacer bien el proceso de marcado o de estampado de la pieza y posteriormente regrese. Entonces yo lo que quisiera hacer es pues llevar un retraso a la desactivación de B para que B pueda estar expulsado cierto tiempo, se mantenga ahí y posteriormente regrese. Si yo quisiera hacer eso, pues tomaría la señal que desenergiza B, que es el grupo 2, y tendría que darle un retraso. Entonces, para hacer eso, yo tomaría un contacto, diría que esto es el grupo 2, tomaría un relé con retardo a la conexión, que básicamente es un timer tone, lo conectaría aquí y podríamos programarle un tiempo de espera. Por ejemplo, ahorita está 5 segundos, vamos a ponerle 3 segundos para que sea un poco menor. Y de marca pues, le voy a poner tone 1. Entonces lo que voy a hacer es con el grupo 2 activar el temporizador. Y lo que voy a hacer es precisamente sustituir esta señal de temporizador. Lo voy a cambiar por la señal del tipo tone para poder generar el retraso en la desactivación de B+. Entonces si yo inicio la simulación, ustedes pueden ver que presiono el botón de Start, se expulsa A, se expulsa B, espera los 3 segundos, después se regresa, se genera el resto de la secuencia. Y así todo el rato va a estar funcionando. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Entonces bueno, espero que les haya gustado. Recuerden compartir el video, darle like, dejar algún comentario. Si quieren que resolvamos alguna secuencia o que trabajemos algún tema en específico, no duden en dejar el comentario. Y poco a poco pues vamos a ir resolviendo y vamos a ir agregando más ejercicios al canal. Hasta la próxima.